La culpa es de FEMA, porque siempre hay que echar la culpa a alguien. Hablemos de energía eléctrica. Precisamente Sí. Luma plantea que los responsables de que esto no se haya podido arrancar ya a hacer la famosa deforestación, realmente, perdón, la remoción de corteza terrestre, tampoco, perdón, el desganche, que vamos a hacer alrededor de las líneas de transmisión de 115.000 voltios y 230.000 voltios. Y les voy a ser bien franco, yo no sé si el gobierno federal debería aprobar que esto se haga como se está planteando hacer. Y no deberíamos coger y simplemente rerutear, redirigir. Todo eso suena a que tiene que ponerse de acuerdo general Luma, energía eléctrica, negociado de energía, para entonces ir donde FEMA y que FEMA le diga o cumpliste con todos los programas federales y todas las reglamentaciones federales y todas las leyes federales para entonces soltar los chavos y que entonces cuando se sueltan los chavos vamos a hacer una subasta y cuando llega la subasta no hay los empleados. Para que la gente que nos está viendo sepa por qué tantas reglas, es porque ha habido en el pasado historias de corrupción, robo y hay que poner un montón de reglas para evitar ese tipo de mal utilización de fondos. La culpa es de FEMA, porque siempre hay que echar la culpa a alguien. FEMA es una señora que siempre tiene la culpa. O realmente FEMA es una agencia federal, pues que actúa con reglamentos federales y como toda burocracia tiene unos procedimientos y demás. Yo le pedí hoy a la gente de FEMA, precisamente, que vienen a hablar con nosotros y han sacado el rato. Y vamos a tratar de tener una conversación para explicar qué es FEMA y cómo funciona FEMA. Tenemos con nosotros a su administrador, subdirector de FEMA en Puerto Rico, Andrés García Martino. ¿Cómo está? Saludos, gracias Saludos, por la gracias. Al invitación. contrario, gracias a ti. Ok, vamos a tener una conversación de cómo funciona FEMA. Porque parte del problema que tenemos es que nosotros, parte del problema de Puerto Rico en general, es que somos un lugar especial dentro de Estados Unidos. Primero que no hablamos inglés. Y eso es un problema de por sí. O sea, el idioma es un problema. Y puede uno gustarlo o disgustarle, pero eso es parte de la verdad. Y también, además del idioma, que es parte del problema, las Islas Vírgenes sí hablan inglés y en otras, ¿verdad? Otras jurisdicciones también hablan inglés. Pero además de eso, Puerto Rico tiene una situación particular y es que normalmente las agencias del gobierno federal dejan que el Estado haga las cosas y después vienen y piden los chavos a nivel federal. O sea, otras palabras, si ocurre un desastre, tú pon tu billete, te arranca la antiarregla y después vienes y pides reembolso y si tú cumpliste con los parámetros y las reglas, pues yo te doy los chavos. Puerto Rico no tiene esa realidad. La realidad de Puerto Rico es que nosotros no teníamos los chavos. Se han hecho un montón de cambios a las reglas federales. O sea, estamos cambiando las reglas de Estados Unidos para ajustarlas a Puerto Rico. ¿Cuán normal es que eso ocurriera? O sea, ¿ha habido otro incidente antes en Estados Unidos donde se ha tenido que cambiar las reglas federales? Porque como Puerto Rico no podía poner los chavos adelante, lo que se hizo fue que se enmendaron las reglas y las Bueno, leyes para que Puerto Rico pudiera pedir los chavos a FEMA, FEMA autorizara y entonces hacer la gestión. se han hecho muchos ajustes al proceso, ¿no? Obviamente tienen que ser consistentes con la reglamentación y a la vez la reglamentación consistente con la ley, ¿no? La ley Stafford Act es la ley que rige los procedimientos de FEMA. Así que en lo que la ley establece, en Puerto Rico FEMA opera igual que en cualquier otra jurisdicción en los Estados Unidos. En lo que es determinar elegibilidad de un proyecto, por ejemplo. Lo que tú mencionas del idioma, definitivamente, precisamente la emergencia. FEMA necesitaba personas que hablaran español para poder entender las necesidades inmediatas de esas semanas, meses después del evento. Pero también FEMA determinó junto con el gobierno de Puerto Rico aprobar lo que se conoce como proyecto FAST, que son estos 10 billones y pico para energía eléctrica, 4 para acueductos, 2 para educación, medio billón, 500 millones para vivienda. Eso es un proceso ajustado a una realidad de poder aprobarle a Puerto Rico ese dinero para que lo presupuestaran lo que es el programa de Mejoras Permanentes basado en ese presupuesto. Pero parte también del problema es que FEMA es una cosa, fondos CDBGDR es otra cosa, fondos de recuperación, que son los que funcionan con RT también. Hay que hacer esa explicación. Los chavos que FEMA aprobó son los que usted acaba de mencionar. 10 para energía eléctrica, 2 4 para para educación, acueductos, 4 para 2 acueductos. educación. Correcto. Y esos son los fondos de FEMA. Correcto. O sea, cuando se habla Correcto. de 20 billones para reconstrucción, eso es CDBGDR, eso es vivienda. Bueno, además de eso están los proyectos obviamente, de todos los municipios, que es permanente. Ahí hay varios billones adicionales, más los billones aprobados en procesos de emergencia. Pero lo que es mejoras permanentes
están todas las agencias de gobierno, además, esas son las grandes, ¿no? Pero la Universidad de Puerto Rico tiene 1 billón aprobado. ¿De FEMA o de Fondo CD? De FEMA, estoy hablando de FEMA. Ok, ¿puede hablarme entonces de todo lo que tiene aprobado de FEMA? Pues en números redondeados, 10 billones de prepa, de energía eléctrica, 4 billones, con B de bueno, de acueductos, 2 billones de educación, 1 billón de vivienda. Los municipios en la suma tienen como 2 billones, la Universidad de Puerto Rico 1 billón, y entonces ahí pues las agencias de seguridad, etcétera. Si lo sumas todo, estamos hablando de 34 billones que están aprobados hoy por FEMA. Eso es sin incluir los fondos que ya se usaron en la recuperación arrancando. Eso es todo. Eso es todo, okay. incluyendo. Sí, porque eso, bueno, me de esos 34 billones, hay como 5 billones que fueron en la emergencia. Ese dinero que se desembolsó y se aprobó en los primeros meses después de la emergencia. Dicen que para Katrina, en New Orleans, se tardaron entre 10 a 12 años más o menos en utilizar todos los fondos. Y que Puerto Rico, pues, por tener unas particularidades de que somos una isla, de que el proceso es en español, de que hay mucha traducción, de que, pues, un poco tarda más. ¿Eso es verdad? En la comparación, estamos avanzando bien parecido a Katrina, pero sí con retos mayores, en términos de la falta de liquidez del Estado, en términos que somos una isla, en términos de acceso a labor, materiales y equipos. Y también que cuando decimos que el sistema eléctrico de Puerto Rico es de los más complicados en la jurisdicción de Estados Unidos, bueno, pues si tienes un sistema el más complicado, con falta de liquidez, y un huracán categoría 4, pues es una tormenta perfecta, como le dicen americanos. Por si acaso, es que María, aunque fue para mucha gente categoría 5, cuando entró a Puerto Rico era 4. Por 2 millas, pero 4. So, esa es la diferencia, raspando. Sí, sí. De hecho, Humacao recibió un categoría 5, pero el resto de Puerto Rico, entre Humacao y Yabucoa y Naguabo, recibió un categoría 5 porque llegaron a los vientos sostenidos de 160, pero se categoriza como 4. So, digo eso para que entendamos. También otra cosa, Luisiana, que es donde pasó Katrina, en New Orleans, pues está conectado al continente y además el río Mississippi, así que muchas de las cosas de construcción, los materiales llegaban por el río Mississippi, tú las coges allí, los montas, ¿verdad? Claro. Mientras que Puerto Rico no tiene esa realidad, así que conseguir materiales para Puerto Rico es mucho más complicado, es mucho más complejo, además de que gran parte de las cosas eléctricas de Puerto Rico son custom made porque nuestro sistema eléctrico está hecho en los años 70, 60 y 80. Correcto. Así que hay que mandarlas a hacer, mientras que en muchos estados pues hay cosas que el mismo equipo que usan en Georgia, el mismo que usan en Luisiana, el mismo equipo que, o sea que es más fácil conseguir materiales. O sea, el caso de Puerto Rico es bien peculiar por eso también. Y entonces, de los dineros aprobados bajo María, viene lo que se conoce, ese es el federal share, ¿no? Que es lo que aporta, el 90% que aporta el gobierno federal y el 10% lo aporta el local share, le toca al Estado. Y el Estado decidió hace varios años que va a ser fondo CDBG para aportar ese 10%. Así que si tú tienes 20 billones de mejoras permanentes, pues sabes, pues el 10% lo pone del fondo CDBG. En adición a los 34 billones aprobados de FEMA al presente, eso en asistencia pública. Hay otro fondo que se llama el Fondo 406 de mitigación, que ese es en base a propuestas de mitigación que haga el Estado y va por encima de lo de asistencia pública. Por ejemplo, si tú tienes, y en el caso de energía eléctrica, pues nosotros estimamos que podrían ser entre 6 o 7 billones adicionales de mitigación disponibles para el solicitante. Solicitante es PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo... ¿Cómo sería para qué tipo de mitigación? Pues, por ejemplo, hacer en la regulación FEMA, pues puede hacer elegible reemplazar el poste y con mitigación, pues lograr que ese poste sea resistente para vientos mayores de 160 O sea, que habría millas por 6 hora. billones más. Los hay. O sea, están aprobados 6 billones más y tú puedes demostrar que es para evitar que un nuevo evento pueda dañar el sistema. Correcto. Y son acciones de mitigación que o sea, le que no llamamos. pudiéramos usar eso para hacer 5 megageneradores en Puerto Rico. Eso Exacto, no se puede. tiene sus condiciones. Los 10 billones se pueden hacer para reparar, llevar a predesastre lo dañado. Mitigación se puede utilizar para añadir resistencia y resiliencia a los reparados. Y en ese conjunto de fondos de dineros que nosotros trabajamos constantemente con PREPA, con Luma, con Genera, para la mejor combinación de fondos. Entonces hay un tercer fondo, que es el Mitigación 404, que es otro. Todos estos son sección 428, según la ley, sección 406, mitigación, que te expliqué ahora. Entonces el tercero es... Este es el Stafford Act. Sí. Entonces la tercera es la sección 404,
fondos de mitigación, pero esos ya tienen unas reglas diferentes y son proyectos independientes. Y ahí, para que la gente que nos está viendo sepa por qué tantas reglas, es porque ha habido en el pasado historias de corrupción, robo, y hay que poner un montón de reglas para evitar ese tipo de mal son utilización de fondos. por, No de Puerto Rico, estoy hablando sí, de los fondos en general. en la historia de FEMA que ya lleva ya 50 y pico de años, pero puede haber algo de eso, pero también es de buscar flexibilidades, porque en el caso del Fondo 404, reconociendo que en los otros fondos hay ciertas restricciones, en el Fondo 404 no las hay. Por ejemplo, con un Fondo 404 que a Puerto Rico se aprobaron 4 billones, de lo cual el Federal Share es 75%, o sea que 3 billones son FEMA, el 1 billón, el 25%, el gobierno determinó que sea CDBG también. Pero todos son fondos 404. Ok, es que esto es importante explicarlo porque, o sea, Sí, estamos hablando de que el FEMA pone, si hay 100 millones, pues FEMA pone 75, el gobierno de Puerto Rico debe buscar 25 para poder hacer para la ese obra de fondo FEMA. 404. Por eso. Y lo que hemos hecho entonces es que en vez de poner los 25 millones que nos toca a nosotros del bolsillo de nosotros, del contribuyente, del IBU, de las planillas o de los fondos del impuesto de las foráneas, etcétera, lo hemos sacado del otro bolsillo federal, que son fondos CDBGDR, y entonces de ahí los ponemos para poder parear. Correcto. Y obviamente los fondos CDBGDR también tienen regulaciones que no son tantas, pero sí hay regulaciones también. Eso provoca que tengamos doble burocracia hasta cierto punto. Pues mira, tengo que decir que la medida en que hay una buena comunicación con CDBG y en la medida que el proyecto tiene un financiamiento claramente sesgado hacia uno de los dos, pues esa agencia tiene el liderato. En lo que son proyectos fondos que son 90% FEMA y 10% CDBG, nosotros corremos el proceso. Y CDBG lo que hace es que nosotros sabemos cuáles son los requerimientos CDBG y nos aseguramos que son considerados en nuestro proceso. Así que la aprobación de FEMA no requiere de una interacción con CDBG, más allá de que Col 3 después logre el pareo en términos de dinero, ¿no? En el caso de los proyectos Fondo 04-404, hay casos en que CDBG tiene una aportación mayor a la de FEMA. Pues en esos casos CDBG lidera el proceso, pero esa es la minoría. Pero te tengo que decir que la comunicación es efectiva y nosotros hemos aprobado ya, mira, en María hemos aprobado 11.000 proyectos ya. En Fiona, 1.200. Sí, pero Terremoto. lo que dice ¿verdad? La industria es que hay un problema real de materiales, de equipo, de personal, de recursos humanos que no existe, ¿no? O sea, de seres humanos en Puerto Rico que no hay quienes trabajen porque la magnitud de la obra es tanta que pudieran simplemente no haber gente suficiente y Puerto Rico necesita entonces trabajadores. Así que tenemos proyectos aprobados que cuando llega la hora de ir a comprarlo o de ir a, ¿verdad? Decir, yo empresa X, yo Jay Fonseca voy a hacer la construcción de este puente, a hacer la construcción de este hospital, pues no hay quien lo haga, no hay empresas. Así que aunque tengamos los chavos, no hay quien lo ejecute. ¿Cómo se puede trabajar eso? Es un reto. Desde el punto de vista del el alcance de FEMA, ¿no? Que es, como hablamos ahora, obligar el dinero. Nosotros también, quiero hacerte una distinción. Los proyectos sección 428 tienen un tope y es lo que se obligó. Si obligamos, por ejemplo, los proyectos grandes estos de energía... Obligado es aprobado, los chavos aprobados. En inglés chavos, se dice obligated por razones de que son legislación. Exacto, un término financiero. Los dineros que son aprobados, 10 billones, los grandes estos son sección 428, significa que están cap, que están... hay un tope, no se puede gastar más de eso. En FEMA decimos capeado. Pero también tiene unos factores, lo cual hicieron esos estimados considerando el shock que se esperaba en el mercado en el momento que se aprobó el proyecto, en términos de que la bolsa hay un 300% considerado de aumento en costo por labor, hay un 200% considerado en materiales, en equipo hay otro por ciento, entonces hay un factor, le llaman el Future Price Factor, que está incluido en el costo, lo que hace que los 428 sean más de lo considerando costos futuros. Sección 406 son proyectos que FEMA los reembolsa en función del costo real. Así que son dos conceptos diferentes. Este tiene el beneficio 428 de que te añaden un costo adicional que si tú logras hacerlo rápido y a menor costo, el sobrante lo puedes redirigir. El 406 es un fondo que no importa cuánto te tardes, FEMA te va a reembolsar el costo real. Entonces, en la medida que un proyecto, a la pregunta tuya, a medida que un proyecto se pueda encarecer por labor, equipo y material a través del tiempo,
Si es sección 406, pues básicamente el solicitante presenta una enmienda al proyecto, explica por qué el proyecto ahora es más costoso, puede ser por un daño hidden damage, ¿verdad? Un daño que se encuentra al Sí, momento daños de la ocultos que construcción, no se veían. que están asociados al evento, ¿no? O aumento de costos, se presenta como una enmienda y FEMA lo aprueba y la 406 lo permite. Ok, el problema es que eso sonó bastante a FEMA la prueba, pero FEMA tiene que verificar antes si de verdad es un daño que se causó por el evento y no porque pues quieres cobrar más. Entonces, ¿qué Claro, pasa? claro. Que parte del problema que tenemos muchas veces es que lo que se hace esa inspección y esa verificación, pues se detiene la obra, ¿no? Pues eso es un reto que se identifica en la medida Le voy a que... decir por qué yo le interrumpo con esto y le voy a explicar por qué. Porque es que, mire, todo el mundo que sabe que, ¿verdad? Hay un auspiciado, yo soy auspiciado por un plan médico. Parte del problema de los planes médicos, yo tengo un auspicio, uno de mis auspiciados principales es un plan médico. Parte del problema de los planes médicos, mucha gente se queja de que tardan mucho en pagar. Y eso es cierto, hay un problema de tardar, ¿verdad? De pagar. Pero también parte del problema es que tú llegas por un catarro a sala de emergencia y te chequean hasta la próstata. Entonces, pues si tú, o sea, tú fuiste por un chequeíto de un catarrito y de repente te chequean, te hacen un montón de pruebas hasta de diálisis, tú sabes, pues, o sea, eso se llama upcoding, eso tiene un nombre, ¿verdad? Y eso es fraude. Y tú no estás chequeando, pues te pasan todo tipo de costos y gastos por ahí para abajo. Hay gente que va todos los días a sala de emergencia porque, pues, tiene una condición mental y tú tienes que chequear que esa persona no esté abusando también y que el hospital no esté abusando también. Esos chequeos de abuso, porque todo el mundo quiere cobrar más, es parte del problema. Eso pasa también con ustedes. Es parte del proceso y te voy a dar una forma visualmente fácil de entender. Es que si nosotros nos llega una enmienda a un proyecto por un daño oculto, pero ese daño oculto es una estructura, unas vigas de metal que están... La corrosión es obvia, que es de mucho más allá del evento María, pues eso es fácil de determinar, pero eso no es María. Pero sí, pero a eso nosotros dependemos del expertise provisto por el solicitante. FEMA le dice al solicitante, tú me das el expertise, yo te doy el dinero, tú buscas al experto, el experto certifica que es el daño, certifica que es causa del evento y pone su firma, ¿no? Certificando eso. Y eso FEMA lo toma como bueno. Claro, FEMA después de obligar un proyecto tiene varios procesos de revisión, que puede ser al momento del cierre del proyecto o puede ser a lo largo del proyecto a través del programa de grants que hacen una auditoría al azar. Así que hay momentos en que FEMA podría detectar deficiencias. No, le puedo dar un ejemplo concreto del tema del caso de María, cuando en Ponce, el municipio de Ponce, bajo Mallita, yo recuerdo esto muy bien porque fue una historia que nosotros trabajamos, todo el mundo sabía que el Pachín Vicente tenía 2 aires dañados y uno de los aires, de hecho se habían sacado piezas de este aire para arreglar los 2 que sí estaban funcionando. Pero cuando pide la reclamación a Mapfre, a la empresa aseguradora, pues le pasaron como que todos se habían dañado por María. Entonces, nosotros sacamos esa historia porque me acuerdo yo personalmente haber ido y verla. A nosotros teníamos las fotos de que el aire estaba dañado en el 2013. Pero las hicieron pasar como un daño en 2017. Entonces, ¿qué pasa? Que después hubo unas negociaciones y cayó todo el mundo y lo dejaron ahí. Pero pudieron haber cerrado la reclamación completa y Mapfre pagar 0, porque la ley dice que tú haces una reclamación fraudulenta es 0. Se paga 0 sobre nada y eso pues son otros 20 pesos. Planteo esto porque esto es un ejemplo de lo que el problema burocrático y por qué existe la burocracia. Y es porque, en efecto, si tú no chequeas, pues te pasan gato por liebre, cebolla por aceituna, tú sabes. Y siempre el riesgo al final va contra el solicitante. O sea que FEMA se guarda la carta de poder de obligar un proyecto en cualquier momento. Así que el ejemplo que te mencioné, nosotros dependemos mucho del expertise provisto por el solicitante, pero en la medida en que en cualquier momento, inclusive después del cierre, ¿no? Pero a lo largo del proyecto hasta el cierre, inclusive, puedan haber al azar o por información provista, FEMA está pendiente y podría resultar en una de obligación. Inclusive el proyecto aún construido. O sea que tú... Para un reclamo, devuélveme los chavos. Sí, y en eso FEMA pues bien claro, ¿no? Y ahí contamos con el trabajo de Cortred junto con los solicitantes, asegurarse que la documentación esté al día, que cosas básicas como que haya un proceso de competencia en las adjudicaciones. ¿Y cuánto está pasando cosas como esa? Que ustedes ven que están, o pasa recurrentemente que te añaden costos adicionales a lo preaprobado. Pues mira, hasta ahora no ha habido una tendencia que nos preocupe. Te diría que
FEMA, te diría, no, FEMA está entrando ahora a una fase de auscultar más. Estábamos enfocados en obligar los miles de proyectos y seguimos trabajando con proyectos de energía, obviamente, y de educación y de acueducto, pero ahora vamos a entrar en una fase ya de mirar más a fondo. Ok, hablemos de energía eléctrica. Precisamente Sí. Luma plantea que los responsables de que esto no se haya podido arrancar ya a ser la famosa deforestación, realmente, perdón, la remoción de corteza terrestre, tampoco, perdón, el desganche, que vamos a hacer alrededor de las líneas de transmisión de 115.000 voltios y 230.000 voltios y de 38.000 voltios, que son las de la subdistribución, no distribución, tiene otro nombre. Distribución son los que llegan a tu casa. La transmisión, subtransmisión. Pues esta línea de transmisión, pues que parte del problema que tenemos es que, y les voy a ser bien franco, yo no sé si el gobierno federal debería aprobar que esto se haga como se está planteando hacer. Y no deberíamos coger y simplemente rerutear, redirigir, porque el problema que tenemos es que todos estos cables que van del sur al norte van a tener un problema de perpetuidad con la temporada de huracanes nueva. Y es que sabemos que va a haber un montón de eventos, lo sabemos, y por más que removamos corteza terrestre ahí, deberíamos hacerlo lo más cercano a la autopista posible, como ocurre en los estados. Si uno va a los Estados Unidos y uno va en las interestatales de un estado a otro, y yo he hecho eso muchísimas veces, muchísimos puertorriqueños lo hemos hecho montones de veces, tú vas y ves el tendido eléctrico, las torres eléctricas cerca de la autopista. Y cuando me refiero cerca no es al lado, pero estamos hablando de un terreno. Obviamente Estados Unidos tiene esas llanuras gigantescas donde se puede hacer eso más fácil que nosotros. Pero parte de la evaluación ha sido esa. Se ha tomado eso en consideración porque yo vi el informe del Departamento de Energía y todo el mundo planteaba que iban a mover las líneas de transmisión en un momento dado y finalmente eso no se está haciendo. No, el plan de Luma, de la Autoridad Energética respecto a transmisión, ellos no lo han compartido con nosotros, pero no en su totalidad. Y te explico. Ellos, por requerimiento de la aprobación de los 10 billones, ellos tienen que presentarnos cada 90 días los proyectos que tienen ellos en prioridad o que nos van a someter a nosotros en las próximas semanas o meses. Y ahí es que nosotros podemos ver por dónde van ellos en términos de prioridades. Sí, ellos han compartido, Luma ha compartido con FEMA la intención de algunas líneas de transmisión cambiar la ruta y otras repararlas en la misma ruta y otras añadir una ruta paralela de resguardo. Pero eso apenas está comenzando en términos de planteamientos a FEMA. Ahora mismo estamos enfocados en los proyectos prioritarios, que son los proyectos vegetativos. Lo que le llaman proyectos de automation, que son básicamente componentes a instalar para poder segmentar los sistemas y evitar que una falla se extienda más allá de un grupo limitado de clientes. Sí, aislar o segmentar la producción. Así que esos proyectos ellos le llaman automation ADR, los de vegetativos, y unos proyectos específicos de subestaciones que ya hemos aprobado. Aprobamos una subestación para Sabanayana, otra para San Juan, otra para Monacillo. Debemos aprobar una para Culebra y una para Vieques en los próximos 90 días. Así que esos han sido proyectos que nos han definido la prioridad Luma y nosotros vamos trabajando. En cuanto a transmisión, estamos hablando con ellos. General Reyes, esta semana no hemos podido dialogar, pero tiene las manos llenas, pero sí trabajando la estrategia a nivel isla para las líneas de transmisión, en la cual ahí ya hay unos proyectos que conceptualmente se nos han planteado y vamos en esa dirección. Pero cuando es importante, en términos de terminología, nosotros trabajamos a base de proyectos. Nosotros discutimos planes, escuchamos los planes, compartimos nuestras opiniones, tenemos un buen grupo de expertos en sí, ustedes pueden asesorar en el planes, pero realmente el asunto importa. Ustedes trabajan con un proyecto que se les somete. Y Luma hasta ahora ha dicho que empiezan de hecho hoy, que empezaban esta semana, o la próxima semana, debo decir, sí. Empezaban pero específicamente donde hemos tenido estos problemas de transmisión, que ha sido en Aguas Buenas, en ese cable de 115 de Aguas Buenas, que van 2 veces ya, que básicamente la misma área es lo que provoca este apagón. No se ha sometido todavía el plan completo, los proyectos completos, que obviamente no puede ser completo, sino por partes, de remoción vegetativa. O sea, esa remoción que se ha planteado todavía no se ha presentado. Lo que se ha presentado son proyectos más hacia las zonas urbanas para remoción de vegetación. Correcto. Y déjame, hay unos términos que es importante manejar. En FEMA tiene un sistema que se llama Grants Manager
y a nivel del lado de FEMA, que de la cara del solicitante se llama Grants Portal. Es el portal de ellos. Pero en realidad los dos se comunican, ¿no? El de FEMA con el de Gobierno de Puerto Rico. Ellos, en cualquier momento, ellos pueden abrir un folder que se llame Proyecto 2522, Jay Fonseca. Y en términos de si tú le preguntas al sistema si hay un proyecto Jay Fonseca, sí lo hay. Pero cuando lo abres, pues no dice dónde, ni qué, ni cómo. Así que, desde el punto de vista de proyectos creados en el sistema, pues eso es una cosa. Así que de proyectos creados en el sistema vegetativo hay como 35 proyectos, incluyendo los de las zonas urbanas y otras zonas rurales y líneas de transmisión en toda la isla. Ahora, desde el punto de vista de proyectos, que cuando tú los abres, tiene la descripción del qué, dónde y cómo, pues tenemos el de San Juan que fue aprobado y tenemos el de Bayamón, que la expectativa es que Luma nos haya sometido esta semana la información restante de la ubicación, mayormente del dónde van a estar haciendo el despeje, con las coordenadas y las carreteras de acceso, que es un elemento importante en esto. A veces pensamos que el impacto mayor de un proyecto vegetativo es el área que van a despejar, pero muchas veces no es eso, es cómo van a llegar ahí, ese camino que van a abrir brecha para llegar ahí. Eso es parte de la Sí, evaluación. por eso es parte del problema para mí de que volvamos a arreglar estas líneas de transmisión donde están, porque es que llegar a esa línea de transmisión es muchas veces por helicóptero, porque es que simplemente no hay forma de llegar a pie ni con máquinas, porque las máquinas tardarían meses en lo que despejan por ahí para abajo para llegar a la línea de transmisión. O sea, de nuevo, para la gente que no ha visto, la línea de transmisión de Puerto Rico corren desde la zona, por ejemplo, de Peñuelas, Guayanilla, mayormente hacia el norte, pasando por toda la cordillera central, en los montes más, ¿verdad? Más montes. Hay una que corre en unas torres elevadas, así que estamos hablando de torres que cambiar esa torre requiere helicópteros. Por eso es que Whitefish y Cobra se le hizo tan difícil hacer esos arreglos, pues es que estamos hablando de que una torre puede cogerte un día, porque llevar una torre parte por parte, una torre puede cogerte una semana. De hecho, había unas torres en la zona de Calley, cuando las fueron a cambiar, que cuando hablamos de Calley, la gente piensa en Calley y piensa ¿verdad? En los chinchorros de Guabate. No, está hablando de Calley, ya tirando realmente para ahí bonito. Y esa torre, la neblina tan terrible que no había helicóptero que pudiera ver nada, así que simplemente pues no se podía instalar, porque no había forma de tú llegar con la torre. Así que esa torre tardó casi un mes. O sea, un par de torres. Y si no hay torre, pues no hay forma de transmitir, porque eso no puede correr por el piso, la línea no corre por el piso. Pero yo creo que de acuerdo, ¿no? Pero el contexto desde el punto de vista de la participación de FEMA es nosotros lograr aprobar esos 10 billones en septiembre de 2020. Segundo, informar Que esa es otra, perdóname, que usted acaba de decir septiembre de 2020, esa es una fecha bien importante, porque aunque todos los chavos que se habla, realmente no había dinero disponible hasta septiembre, y de septiembre en adelante, septiembre de 2020, es que empieza realmente entonces a poder presentarse proyectos para obligar proyectos. So, en la práctica... Y recordemos que Luma no llega en septiembre de 2020. Sí, ya o sea, hay 2021. un tiempo adicional, Genera llega después. O sea, que Sí, pero es importante hacer esa distinción, y perdón que interrumpa, porque es que sí me parece bien importante decir que plantear entonces que los fondos vienen de 2017, pues realmente ni 2017, ni 2018, ni 2019, y casi no 2020, porque realmente estamos hablando de que en la práctica empiezan en septiembre de 2020 y empiezan las obligaciones después de eso. Sí, pero un poco trasfondo, 2017 María, cerca de 5 o 4 billones en desembolso de emergencia. Pero antes del 2020, 2019 inclusive, se habían aprobado ya cerca de $100 millones en proyectos permanentes para prepa, como prepa en aquel momento, dirigido a generación. Se aprobó dinero para Aguirre, para San Juan, para Costa Sur. Sí, pero vamos a ver con honestidad, 100 millones para equipos de generación en Puerto Rico no es una cantidad que va a transformar el sistema o arreglarlo. Claro. Es poner un parcho en lo que podemos resolver después con los otros fondos. Entonces, se fueron aprobando ese dinero. Todavía pues el gobierno de Puerto Rico no había presentado proyectos de transmisión y distribución a FEMA. Lo pudo haber hecho individualmente. Es en septiembre de 2020 que se aprueba el FAS, el dinero, los $10 billones. Y entonces, junto a eso, pues las reglas básicas de que siempre pueden añadir dinero de mitigación por encima de los 10 billones. Sí. Y es a partir de ahí, entonces Luma llega después, Luma llega 2021. Y empieza el año de transición. O sea que hay un orden de eventos que no ha sido el ideal.
Yo Más sí- está en quiebra la autoridad, así que cualquier cosa tiene que ser también aprobada por el Tribunal Federal. Así que en parte del problema es ese, ¿no? Que parte Pare- de las bueno, desde el punto de vista nuestro, lo que nosotros tenemos visibilidad es que todo proyecto que nosotros vamos a evaluar tiene que haber sido aprobado por el PREP, el Puro de Energía, sí, el negocio de energía. negociado de energía. Así que eso es parte también del proceso, ellos son los que tienen que aprobar el Sí, proyecto. porque ellos son los administradores del Plan Integral de Recursos, que es hacia dónde va el Exacto, sistema eléctrico del futuro, exacto, pues ellos son los que exacto. están a cargo. Así que, y están a cargo, en parte porque la estructura era, si vamos a privatizar el sistema eléctrico, pues no puede estar a cargo la gente que, pues, es privada, para que haya una entidad pública que se encargue de verificar que está cumpliéndose con el plan hacia el futuro. Correcto. Pero importante a la pregunta anterior es que la actividad vegetativa, la mención de 1.2 billones es un estimado de costo que trabaja Luma a base de un estudio que ellos hacen que establece el porciento de fallas en el sistema causadas por la vegetación y hace un estimado de cuánto costaría el despeje, como le llaman ellos, en toda la isla. O sea, es un estimado de ellos. Compartieron con nosotros el reporte, pero es un estimado de Luma. Nosotros trabajamos por proyectos, así que ahora eso hay que convertirlo en proyectos. Y como te dije, de ahí surge lo de la aprobación del de San Juan y el de Bayamón, lo debemos aprobar en los próximos 90 días. Ese sería el segundo. Nosotros esperamos que antes que termine el año haber aprobado Ponce, Mayagüez, el de Arecibo, además del de Bayamón, además del de San Juan. Pero es que todo eso es una zona urbana y eso no resuelve el problema Son de urbanas transmisión. y sale un poco, por ejemplo, Ponce se va un poco hacia el norte, pero sí, no es la línea de transmisión que está en discusión estos días. Sí, Aguas Buenas, Calley, Todavía no, todavía Bonito, toda esa zona. Esas reconocemos todos que son las más complejas y que no solamente el área a despejar, sino cómo vas a accesar ahí, a menos que sea por el aire, va a tener un efecto ambiental y un efecto... No, y además el costo gigantesco de Correcto. llegar por aire. O sea que Correcto. por aire, llevar los empleados por helicóptero y llevar los materiales por helicóptero, eso, el costo de ahí Y en esa línea es que el PREPA, que le añade el reto de que es la Autoridad Energética con Luma y con Genera, ellos tienen un presupuesto, que no es el presupuesto de Luma ni de Genera, es el presupuesto de PREPA como la entidad pública, pero en realidad son esas dos entidades las que tienen que mantener la conversación, que la tienen, ¿no? De ver cómo es que van a utilizar y están utilizando ese presupuesto. Mire, usted... Y perdóname, y entonces está el dinero de mitigación, lo que quería enfatizar es que el dinero de mitigación es el que el gobierno de Puerto Rico ha determinado utilizar para las actividades vegetativas. Es un dinero de mitigación que está ahí para actividades resilientes de permanencia. Así que cualquier dinero de mitigación, el gobierno de Puerto Rico decide hacia dónde dirigirlo. La razón por la cual yo hago estas genuflexiones, por acaso, y explicaciones y todo esto es porque todo eso suena que esto va a tardar mucho más de lo que... O sea, y no es que no haya un sentido de premura, sino que la complejidad del sistema es tal y simultáneamente la cantidad es tan dantesca que suena bastante que esto va a tardar mucho, mucho más de lo que uno hubiera imaginado, porque uno pensaría que esto se puede hacer rápido. Parte de lo que se dice es que el gobierno federal debe declarar una emergencia y administrar esto. Eso es una cosa que FEMA ha hecho en alguna otra jurisdicción, donde FEMA dice, salte gobierno del medio, yo me encargo. Bueno, FEMA hace, por ejemplo, con los generadores que se instalaron en San Juan y Palo Seco, eso se hizo a través de un Direct Federal Assistance, que es que FEMA coordina y paga los gastos pero eso es un contexto de emergencia. En ese caso fue la emergencia de Fiona. Así que durante contexto de emergencia, pues sí, por ejemplo, cuando hubo la falla en la represa Oaxaca con María, pues eso fue una misión que hizo FEMA. Sí, pero requiere una emergencia, no puede ser una teoría de emergencia. Ok. So, la pregunta sería, o sea, cuando se habla de sacar al gobierno local y que FEMA se encargue de arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico, eso no es una posibilidad. FEMA no tiene esa expertise, ni FEMA no opera sistemas. Si FEMA no son ingenieros. Tenemos un think tank y unas personas que tienen expertise para poder conversar y trabajar con ellos. Pero el expertise es del Estado, ¿no? Es de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual que de acueductos. Nosotros lo que hacemos es que nuestra función es dar el dinero y propiciar, ¿no? que se avance.
Pero también se reconoce que hay complejidades, ¿no? Bueno, y también hay un problema real que Puerto Rico se pensó en que la zona sur del país iba a ser donde más demanda energética iba a haber, y eso no fue lo que ocurrió, así que por eso tenemos estos cables gigantescos del sur al norte, porque era la forma más eficiente sin tener que gastar $1 billón, que es lo que cuesta hacer una planta de esta, cuando aquello pues no necesariamente hicimos las cosas que había que hacer para hacer plantas nuevas y por tanto tenerlas en el norte y poder segmentar el sistema completo sin necesidad de las plantas del sur. Eso no se hizo por 30 años y esa es la verdad. O sea, la última planta importante que hizo en Puerto Rico fue Cambalache en el 97 y esa planta corre con diésel, así que básicamente se usa muy poco, se trata de usar lo menos posible, por eso mismo, ¿no? Por los costos altos que conllevaría. Y lo mismo pasa con la de Mayagüez, que hicieron unos arreglos ahí, y obviamente Costa Sur, que se hicieron unas mejoras, pero no se hizo una planta nueva. Y esa realidad, que fue en el 2011, pues esa realidad hace que pues no tengamos plantas nuevas en el norte y tengamos que depender de estos cables de transmisión del sur, porque el 70% del consumo está en el norte, pero las plantas están en el sur, y como tú pasas eso por un cable, y estos cables pasan por estos montes terribles, para tú despejarlos y sacar toda esa vegetación del medio, el daño ambiental es brutal. Los federales no van a aprobar chavos sin que se pruebe que tú cumpliste con todos los estándares federales de proteger el ambiente. Así que el FEMA no dice, pues aquí están los chavos y resuelve tú, ¿no? Es que tú tienes que cumplir con todas estas reglamentaciones federales para asegurarte de que tú cumpliste con vida silvestre, con vegetación, con la remoción correcta de la corteza terrestre, y todo eso aumenta costos y tarda más tiempo porque también debe cumplir con todas esas reglamentaciones. Eso es lo correcto. Eso es correcto. Siempre el Estado tiene, como tú dijiste al principio, el Estado tiene la opción de poner sus chavos y hacerlo. Exacto. Ahora, si decide utilizar fondos FEMA, pues hay unas reglas de juego. Y esas reglas de juego están definidas desde antes de Huracán María. Lo que sí podemos decir es que ha habido flexibilidad en muchos casos para facilitar el uso de esos fondos. Sí, con toda flexibilidad, esto ha tardado por ejemplo, lo que ha tardado. Por ejemplo, se trabajó con el COR3 recientemente la autorización para lo que es el Working Capital Advance, que básicamente, y esto le ha funcionado mucho con los municipios, nosotros obligamos los dineros. Cuando obligamos el dinero significa que hay una cuenta SmartLink de la cual el recipiente, que le llamamos que es COR3, tiene acceso a esa cuenta. Y cuando el solicitante, que es el municipio, hace el proyecto, le pide reembolso a COR3 y COR3 le maneja reembolso al municipio. Pues entonces, con el Working Capital Advance, lo que se autorizó es que de ese dinero ya obligado, que está en esa cuenta, que el COR3 le pueda adelantar al municipio ese dinero semilla para que empiecen el trabajo. Así que eso es un ejemplo de flexibilidad que trabajamos. Ok, pero ¿cuánto por ciento de los, por ejemplo, ahora mismo yo le escuché a usted decir eso y lo he escuchado anteriormente a gente de FEMA decir eso, pero los alcaldes, lo cierto es que yo he visto fondos, por ejemplo, en el caso de Lares, el municipio tiene aprobado cientos de millones de dólares que no ha usado. ¿Y por qué? Porque si pueden hasta adelantarle el dinero para que arranquen. Tengo que ir, no recuerdo cada municipio en particular. Pero los municipios pero hay ejemplos. Siempre los ejemplos positivos son los que uno más recuerda. Me gusta compartir más, pero Jayuya es un ejemplo bien positivo. Bayamón es un ejemplo bien positivo. Somos dos modelos diferentes. Jayuya tomó la decisión de tener unas brigadas internas del municipio que arrancó a hacer proyectos y nos los presenta como work complete, como trabajo completado. Y nosotros a COR3, ¿no? Y COR3 entonces le trabaja el reembolso. Y Jayuya ha terminado cientos de proyectos. El caso de Bayamón, pues es diferente. Ellos muchos trabajos los han contratado, pero los han completado todos ya. Así que hay ejemplos y hay ejemplos. Por eso, pero la inmensa mayoría de los municipios no tienen esa realidad. O sea, la realidad es que yo he visto los fondos que están todavía y a veces cero. O sea, la mayor parte de los municipios han usado cero todavía. Hay mucho que andar. Hay municipios que todavía están... Está hablando de 2 billones de pesos que ustedes aprobaron, sí, que están allí. A municipios. A municipios. Yo habría que preguntarle al COR3 cuál es el número más reciente. ¿Cuántos han usado de esos 2 billones, de esos 2.000 millones? Tengo desembolso, el dato de desembolso. Pero no va ni por 10% según los números que yo vi la última vez. Yo diría que va de los dineros obligados de mejora permanente, yo debe ir por un 15% al momento, porque hicieron un reporte hace un mes. Ok, pues eso no lo he visto. La última vez que he visto el número fue hace como 2 meses y medio, casi 3 meses. Y la verdad es que no se había llegado al 10%. Y si ellos van en proyectos completados o que están en construcción, la suma de los dos, ellos creo que ya están cerca de los 6.500 proyectos. De un total de 24.000 en términos de proyectos. O sea que ese es el último reporte de ellos. Proyectos, esto no significa que ya está arrancando la construcción, significa que están los 6.000 presentados. Sí. Los 6.000 y pico están en construcción. O sea que estamos en 25% de los proyectos presentados.
Está por ahí. Pero la gran mayoría, lo que quería enfatizar, son proyectos de municipios, de esa totalidad. Mucho menos de agencias, mucho más de municipios. Así que eso es parte de la importante de la relación de los números. Hay muchas cosas que yo quisiera adicionales preguntarle, pero sí quería saber, ¿hay algo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, en el caso de esto de energía eléctrica ahora mismo? Sí. ¿Qué cosas pudiera hacer Luma y Genera para acelerar esto? Mira, Porque usted es puertorriqueño de aquí. O sea, sí, va, sí, y sí. va a vivir aquí en Caguas, ¿no? O sea, que no En es como que tú Cagua, estás me aquí quedé sin luz y ayer que se y chave, antes de exacto. ayer y estaba en María, que no enferma, pero totalmente. Ujú. Y de hecho ahí el equipo de FEMA no totalmente comprometido con Puerto Rico y la recuperación. Mira, yo te diría que la consistencia y la persistencia aquí, es un reto grande. Es complejo. El dinero está aprobado ya en términos de los 10 billones, pero ciertamente le toca a Luma Genera presentarnos los proyectos. En la medida en ya hemos aprobado cerca de entre Luma Genera, la mayoría son Luma, 168 proyectos. La mayoría son luminarias, hay subestaciones, ahí te le menciona la subestación de Monacillo, San Juan, la de Sabanayana, la de Vieques y Culebra viene pronto. Así que subestaciones, luminarias, Pero ustedes están distribución. conscientes, por ejemplo, de que esto que te pasó con el transformador de Santa Isabel, hay 79 otros iguales, de los mismos años. O sea, esto es algo que FEMA está consciente de que, y que esos transformadores hay que mandarlos a hacer a China y tardan año y medio a 2 años. O sea, Y, tampoco es que están aquí disponibles en Home Depot. y eso, correcto, y eso es un tema que se dialogó y FEMA tomó la iniciativa. Dana Plana, directora de Asistencia Pública, en apoyo con Nueva York y Washington, de aprobar lo que llamamos el Equipment Project, el proyecto de equipo. Y es de esos 10 billones, le preguntamos a Coltrés, a Luma y a Prepa, le preguntamos cuánto es razonable, nosotros aprobemos de eso un proyecto de equipos y darlo por aprobado para que tú puedas empezar a comprar equipos, sabiendo que los transformadores llegan en 2 años y hay un lead, qué sé yo. Así que hay un proyecto de equipos que ya va por cerca de $1 billón que está aprobado. De esos 10 billones, nosotros le autorizamos, está bien, tú tienes 1.000 millones que lo puedes utilizar en comprar equipos, no tienes que venir a mí para nada, porque ya te lo autoricé. Y entonces le toca ahora a Luma determinar cuántos transformadores, cuántos equipos y materiales y genera quieren comprar de ahí. La idea es que en lo que el proyecto se desarrolla, que puede tomar, qué sé yo, 1 año, 2 años, ya el equipo esté adquirido y se esté armando y venga de camino. Así que ese Equipment Project, ese proyecto de equipo fue una iniciativa, un ejemplo de FEMA ser innovador, porque eso no es algo que tú puedes buscar una referencia y decir eso lo hizo FEMA en Katrina, no. Y se ha hecho acá. La otra gestión que hizo FEMA es que le preguntamos a Prepa cuánto de esos 10 billones podemos aprobar ahora para que tú tengas para ingeniería de diseño, etcétera, para autorizártelo, para que tú hagas los gastos y no tengas que venir aquí a FEMA para una autorización previa. Acordamos que podían ser $500 millones, así que Prepa tiene $500 millones para diseño, ingeniería, estudios y cosas, todo lo que hay que hacer antes de construir, y tiene 1.000 millones y pico para equipo. Prepa es energía eléctrica, pero los administra realmente Luma y Genera. Luma Genera. Ok. Correcto. Sí, también ese es el problema, que y todavía Prepa y la hidroeléctrica. el Son recipiente, 3. el recipiente es Holco, que es energía eléctrica, lo que queda de energía eléctrica, que son básicamente las hidroeléctricas, y los canales de riego, y ellos son los que reciben los fondos, pero realmente que los administra es FEMA, es Luma y Genera, así que eso también es Es un reto, porque ellos tienen que ponerse de acuerdo, pero ante nosotros el responsable sigue siendo Prepa. Sí, es energía La eléctrica. entidad Prepa es pública energía eléctrica en inglés, por si acaso. sí, es más fácil de Sí. decirlo. Sigue siendo Prepa, por lo tanto, ellos tienen, y cuando nosotros recibimos el reporte cada 90 días, nosotros exigimos que sea un reporte integrado, porque no puede ser que Luma, por un lado, planifique el uso de los 10 billones y genera por acá el uso de los 10 billones, porque obviamente son los mismos dineros. Y está pasando así, ¿no? En su reporte de cada 90 días es uno integrado entre esas 3 entidades. Sí, es que yo lo escucho a usted y yo entiendo todo, porque puedo comprender las dimensiones, las reglamentaciones, los procesos. Sin embargo, todo eso suena a que tiene que ponerse de acuerdo Genera
Luma Energía Eléctrica, negociado de energía, para entonces ir donde FEMA y que FEMA le diga o cumpliste con todos los programas federales y todas las reglamentaciones federales y todas las leyes federales para entonces soltar los chavos y que entonces cuando se sueltan los chavos vamos a hacer una subasta y cuando llega la subasta no hay los empleados. So, todo ese trabajo que se hizo de preparación, preproducción, ingeniería, reingeniería, consultoría, todo eso para entonces al final los empleados no están. Entonces, se declaran desiertas las subastas, así que no se hacen. Así que todo eso, de nuevo, toda esa estructura para que finalmente lo más básico que no lo tengamos. FEMA ha pensado decirle al gobierno federal, si no consigues waivers para contratar o conseguir empleados haitianos o de otras jurisdicciones, no va a haber forma de que esto se pueda arreglar y los chavos que aprobaste, pues básicamente se van a perder. No, FEMA en ningún momento ha planteado la posibilidad de que se pierda el dinero. Sí, FEMA es parte del foro de discusión a más alto nivel sobre los temas de la falta de labor, ¿no? Equipos y materiales, pues se atiende con medidas como la que te mencioné, de poder dar dinero para que compren equipo de manera anticipada. Ese tema de labor se escribe al Sí, pero le voy a dar un ejemplo y perdóname, ¿verdad? Yo sé que, y se nos acaba el tiempo, y yo entiendo perfectamente su posición, pero, y lo aprecio, y aprecio que tenga este espacio para sacar toda esta explicación. Pero suena mucho trabajo en futilidad, porque es que si no tenemos los trabajadores, pues todo lo otro que se está haciendo, o no tenemos el equipo y los materiales, pues todo lo otro que se está haciendo, pues básicamente es tiempo perdido y consultoría perdida y dinero que se va perdiendo, porque todo esto son dineros que si tú no los obligas o no los usas, ¿verdad? Pues ahí está en la posibilidad de que haya un clawback. Yo te diría que es un asunto de país y que FEMA reconoce al reconocerlos, lo que quiero decir es que hemos sido flexibles en extender tiempos de completar proyectos en función de que la explicación sea alrededor de los esfuerzos realizados. Pero cuando digo un issue de país es que hay 10 billones de los 10 billones y los 4 y los 2 y los 2 y todos los billones más los de CDBG están compitiendo. O sea, hay consultores que compiten, que no están en prueba porque están en acueducto, en plaza. Frases de acueducto en inglés. En los municipios, nosotros nos reunimos con el alcalde de Adjunta y nos habla de cómo él está compitiendo con los que dan servicio Utuado y dan servicio al sur y al norte. Así que es un asunto de país, de tanta inversión disponible, todos buscando esos mismos contratistas, esos mismos diseñadores. Y sí, nosotros nos reunimos con los alcaldes constantemente y ese es el reto. Sí, tenemos al alcalde de Utuado compitiendo contra el de la Junta y no se hace ninguna de las dos obras porque lo que pasa es que suben los precios, no se consiguen los trabajadores, así que eso es la realidad. Eso es todos los días. Es una realidad. Si no llega, pues no. O sea, eso pues es tremendo. Y por si acaso hay que hacer el de San Juan, no estoy diciendo que no, está bueno eso, pero cuando Luma dice que FEMA no nos ha aprobado los 1.2 billones de dólares para nosotros poder hacer la remoción vegetativa y poder asegurarnos de que no haya esta falla de que una línea de transmisión toque un árbol, pues está chévere, pero es que no es cierto porque Luma ni siquiera ha presentado ese proyecto. No hay un proyecto de 1.2 billones, es un estimado de costo de Luma, pero nosotros trabajamos con proyectos. En marzo se proveyó la información necesaria para el San Juan y se aprobó menos de 90 días después. Y vamos con el de Bayamón en camino y los otros 4 debemos aprobar 5 antes de año, más todos los otros proyectos que estamos trabajando, ¿no? Se han aprobado cientos de proyectos de luminaria. Sí, después de escucharle a usted, mi conclusión es, obviamente, usted no es analista político, yo soy el que hace los comentarios fuera de lugar aquí, pero si yo fuera el gobierno, yo pensaría que tengo que buscar la forma de yo adelantar las cosas y después pedir los reembolsos a FEMA, porque la verdad es que de lo contrario, si seguimos en este proceso, no vamos a remover el vegetativo, porque en lo que se presenta el proyecto, con las certificaciones, asegurándome de cumplir con Fish and Wildlife, que es vida silvestre, ¿verdad? Todas estas leyes federales, que cumplí con los estándares de la EPA, que el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplirlos también, tampoco es que puede hacerlo sin cumplirlos. Pero en lo que hacemos todas esas certificaciones, llega Donald Trump y se encarga de hacer las cosas de otra forma. Pero dijiste un comentario bien importante, es que los requerimientos que se trabajan a través de FEMA son requerimientos que existen. O sea, la Fish and Wildlife... Sí, no es por gusto, exacto, seguro. Lo que pasa es que cuando son de FEMA, FEMA tiene la responsabilidad de, a nombre de Fish and Wildlife, en nombre de Chipo, en preservación histórica, en nombre de otra agencia, dependiendo del proyecto, de asegurarse que se cumple
al momento de adjudicar el dinero. Pero si FEMA no existiera como Habría que fondo de cumplirlo, financiamiento, seguro. pues las leyes están Tiene ahí, que cumplirlo localmente, lo único que pues... más las estatales, Si más las usted- leyes de recursos Voy a naturales. hacer un y comentario fuera de lugar, por ejemplo, por eso es que NF Energía hizo la barcaza allí flotante en la Central San Juan y después de que le hicieron los FERC, los federales, dicen, mira, tú no puedes hacer eso, ya está hecho, múltame. Y pues no dejaron pasar, nada, no pretendo que usted haga eso por si acaso, pero es parte de lo que pasó, o sea, esa es la historia, que para mí está mal hecho, pero pues eso fue parte de lo que se hizo aquí en Puerto Rico, donde alguna gente dijo, pues tira para adelante y después pedimos permiso. El problema de eso pues es que a veces puede venir entonces y digan, pues sabes que lo que hiciste está mal, así que échalo para atrás y multas para abajo, para arriba y para abajo. Nada, sé que tiene otros compromisos, así que no pretendo que esté conmigo resolviendo los problemas del país ni que se convierta en gobernador de Puerto Rico. Pero sí, evidentemente el reto es gigantesco cuando uno ve todos los procesos y que al final de cuentas pues pasamos por todo el asunto de que Energía Eléctrica se tiene que poner de acuerdo con Luma y con Genera para hacer la petición de esos 10 billones y asegurarse de que se distribuyan correctamente. Y después de eso, ir a pedirlo en igualdad de condiciones, en común acuerdo para que FEMA lo apruebe, para que después de eso, después de cumplir con todas las leyes federales, entonces vamos a las obras de subasta y cuando vamos a la subasta, pues no están los empleados, no están los equipos, no están los materiales, así que evidentemente el reto es gigantesco y requiere mucho dilato, comunicación y sobre todo que dejemos de estar peleando, sino que buscamos la colaboración y cooperación. Gracias. De acuerdo, gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Subadministrador de FEMA en Puerto Rico, con nosotros el Andrés García Martino. Muchas gracias.